Curiosidades de la pintura acrílica. Esta pintura se presenta en dos grandes grupos. El primer grupo, constituido por la pintura en su estado cremoso, con una consistencia similar a la del óleo. Se consigue envasado en pomos o en potes plásticos. El segundo grupo corresponde al conjunto denominado acrílico decorativo, cuya principal característica radica en que el mismo tiene una consistencia más fluida que los del grupo anterior. Suele denominarse acrílica a cualquier pintura en la que el pigmento esté integrado en una resina sintética. Los artistas emplean el término independientemente de si la resina es verdaderamente acrílica o, por ejemplo, acetato de polivinilo. El medio acrílico, que se ha ido mejorando y depurando desde las décadas de los 50, representa una importante adición al repertorio de medios pictóricos permanentes. Se dice que tiene tanta importancia para la técnica pictórica como la tuvo en el siglo XV, el cambio más gradual del temple del huevo al óleo. Antes de que los acrílicos llegasen a Europa, el arquitecto Basil Spence expresó ante Leonard Rossmann, uno de los pioneros y principales exponentes del medio, su lástima porque los artistas no pudieran experimentar la emoción de trabajar con un nuevo medio, como les había sucedido a los arquitectos. En el siglo XIX, la introducción del hierro colado tuvo un tremendo impacto sobre el diseño arquitectónico, creándose nuevas formas que antes no eran físicamente posibles. Posteriormente, el hormigón armado tuvo un efecto similar. Hasta la aparición de las resinas plásticas, los artistas utilizaron los mismos materiales durante 400 años. Así como la introducción del óleo hace 4 siglos abrió un nuevo campo de posibilidades, la naturaleza distinta de los acrílicos ha llevado a la exploración de nuevas técnicas, con la ventaja adicional de que el nuevo medio es químicamente seguro y estable. Cuando aparecieron los primeros colores, los artistas tendían a usarlos del mismo modo que los medios ya existentes. Sin embargo, se ha demostrado que los colores acrílicos tienen características propias y es una pérdida explotarlos a imitación de otros medios. Los acrílicos tienen ventajas y limitaciones. Ventajas sobre otras pinturas. El acrílico, a diferencia del óleo, permite empastes de mejor resistencia. El primero tiende a cuartearse con el paso de los años, además con amplia variedad de posibilidades del acrílico. Se pueden realizar todo tipo de trabajos artísticos. Se puede usar tanto con mucha agua como con mucha pintura. Se la puede aplicar como tinta plana, gracias a su carácter opaco y fuerte. También se la puede usar de forma diluida, obteniéndose de esa manera unas transparencias semejantes a las conseguidas con la acuarela. Pero no por eso la acuarela y el acrílico son iguales. La acuarela, al contrario que el acrílico, solo puede ser usada en ciertas superficies, dado que el acrílico es muy resistente al agua una vez estando seco. Se puede corregir fácilmente los pequeños errores o superponer en la superficie otras capas de pintura con gran cantidad de agua. Con esto supera la témpera, cuya composición es débil y si necesita algún tipo de protección para que la misma no se arruine por el agua o el paso del tiempo. Otra ventaja del acrílico es su rápido secado, que permite a uno superponer otros colores sin que estos se mezclen con los que ya están en la superficie pintada. Por último, el acrílico se puede usar en diferentes tipos de superficie, ya sea en cartón, madera, lienzo y tela, dado que se adhiere fácilmente a cualquier superficie sin que ésta se raspe o se deteriore con el tiempo. Por lo tanto, es muy útil tanto para hacer pintura artística como para manualidades. Desventajas de su uso.
a pesar de lo increíble y satisfactorio que puede resultar pintar con acrílico, también tiene sus desventajas. En primer lugar, dado que se seca muy rápido, no se pueden lograr fácilmente ciertos efectos que sí se logran con la pintura al óleo. Para eso se necesitan varias horas de práctica y un retardador que prolongue el tiempo de secado de la pintura acrílica. La misma se puede usar mezclándola un poco con la pintura o sobre la superficie. En este caso, los expertos recomiendan que no se abuse del retardador, dado que puede provocar que la pintura se empaste. Otra desventaja del acrílico es que, dado que se seca rápido, pierde mucha humedad y la pintura se vuelve un poco más dura. Lo malo es que casi siempre ocurre cuando la pintura aún está en la paleta, lo cual hace que el artista o pintor ponga más pintura a la misma para continuar con el trabajo. Para no generar un gasto de pintura innecesaria, lo recomendado sería humedecer la paleta antes de usarla con el acrílico. De esta manera se puede mantener la humedad natural de los acrílicos. Por alguna razón, los cuadros hechos con pintura acrílica pierden su color y brillo al exponerse al sol intenso. Por lo tanto, no se recomienda que los cuadros al acrílico se exponga al aire libre o se coloquen frente a una ventana donde apunta directamente los rayos del sol. Para los que iniciaron con el óleo y quieran experimentar con el acrílico, al comienzo les será difícil, dado que ya están acostumbrados a lograr ciertos efectos que se logran gracias a que el óleo tarda mucho en secarse. Pero con mucha paciencia y trabajo, lograrán descubrir varias posibilidades de experimentar con la pintura acrílica. Y es tarea del pintor decidir si puede aprovechar unas a pesar de las otras. Como medio, no tiene nada que ver con los óleos. La sustancia y el cuerpo de los colores son más semejantes a los de la acuarela, gouache y temple. Los pintores al temple de Florencia habrían usado acrílicos, pero no los venecianos, como Tiziano y Tintoretto, que pretendían obtener con el óleo un acabado brillante y reluciente. Los acrílicos tienen una luminosidad y una delicadeza que invita a diluirlos, bien con agua o bien con un medio acrílico. A continuación, mencionaré algunas de las formas en que puede emplearse. Empleo de la base. Los acrílicos se prestan a la combinación de colores, aplicados por separado uno sobre el otro, y esto permite aprovechar la base sobre la que se aplica la pintura. Un lienzo blanco puede brillar a través de una capa de rojo de Venecia, por ejemplo, dándole unas cualidades que nunca podrían obtenerse pintando encima con blanco. En este aspecto, los acrílicos son muy similares a las acuarelas. Uno de sus principales méritos es la capacidad de hacerse transparentes cuando se mezclan con agua o con medio acrílico. Veladuras. Las veladuras son capas transparentes de pintura, superpuestas. No solo son posibles con los acrílicos, sino que revelan uno de los aspectos más atractivos del medio. Son especialmente útiles en las primeras etapas de una obra. La pintura puede mezclarse con agua o con un medio. Debe hacerse sobre la paleta, con un pincel húmedo o una espátula. Si el color está muy disuelto en agua, hay que añadir algo de medio, mate o brillante, para mantener las propiedades aglutinantes de la pintura. Color opaco. La pintura acrílica sin diluir tiene una consistencia bastante rígida, aunque esto varía según el color. Solo unos pocos colores son fáciles de recoger con el pincel sin diluir. En estos casos se pueden aplicar capas de color opaco con pintura no diluida, pero generalmente hay que mezclar la pintura con agua o medio acrílico. Para obtener zonas lisas de color profundo,
con pocas o ninguna huella de pinceladas, como el cielo en el Tarzán de Peter Blake, se pueden aplicar varias capas de pintura bastante sólida. El color opaco puede aplicarse con pincel o con espátula. Una combinación de veladuras y color opaco da al cuadro una superficie interesante. Con gran variedad de textura, la veladura puede usarse para cubrir partes de una zona opaca o viceversa, con gran facilidad dada la rapidez de secado. Pinceladas. Puede obtenerse con acrílicos un acabado con pinceladas visibles, tan fácilmente como con óleos. La pintura debe estar sin diluir o con muy poca agua o medio acrílico. En el Tarzán de Peter Blake, la cabeza revela fuertes pinceladas que crean una superficie viva en fuerte contraste con el color plano del cielo. La técnica de pincel seco, familiar para pintores al óleo y acuarelistas. Se deja el pincel seco, con las cerdas ligeramente abiertas. Da buenos resultados con pintura acrílica, clara o espesa. Impasto. Los acrílicos son el mejor medio para cualquier tipo de impasto, desde los de texturas sutiles hasta aquellos en que se ha usado pintura directamente del tubo, como hacen Jackson Pollock, John Braithwaite y muchos otros pintores contemporáneos. Cuando se trata de conseguir impastos con pintura al óleo, el proceso es largo y complicado. El largo tiempo de secado acarrea problemas como la acumulación de polvo en la superficie y el agrietamiento de la pintura. La pintura acrílica aplicada directamente del tubo tardará algo en secarse, pero siempre muchísimo menos que el óleo y se adherirá firme e instantáneamente al soporte. Se fabrica una pasta de textura especial para impastos. Se aplica al soporte, se seca muy rápidamente y se puede pintar encima con cualquier tipo de pintura, incluidos los óleos, aunque resulta más eficaz con los acrílicos. Muchos pintores opinan que los impastos son más eficaces si reflejan el estilo personal de manejar la pintura y que el uso de una pasta que no se maneja del mismo modo es un error. Pintar sobre pintura húmeda. Los pintores acostumbrados al óleo critican a veces las pinturas acrílicas porque se secan demasiado a prisa. Para aquellos cuyo estilo se basa en trabajar sobre una superficie húmeda, donde pueden raspar o quitar pintura con trementina, la pintura de secado rápido tiene evidentes desventajas. Sin embargo, puede resolverse el problema, hasta cierto punto, con un retardador, hecho especialmente para mezclarlo con pintura acrílica en la paleta con el fin de retardar el proceso de secado. Dibujo con línea. Una de las propiedades de la pintura acrílica es que se presta muy bien al dibujo con línea, bien como un esbozo previo del diseño, bien como parte de la obra terminada. Hay que diluir la pintura y aplicarla con pinceles blandos de Marta. Muchas de las pinturas acrílicas de Leonard Rossmann tienen un fuerte carácter lineal. Usa líneas agudas y oscuras, y a menudo insiste sobre la imagen varias veces, hasta obtener una acumulación de formas ya secas, que se pueden cubrir con lavados de color diluido o con más pintura sólida. Tinción de lienzo. La trama del lienzo puede emplearse como elemento de la obra acabada. Si se usa pintura muy diluida con agua sobre un lienzo sin imprimar, la Flow fórmula es especialmente indicada para esto. El lienzo en bruto queda teñido por la pintura. Se puede añadir al agua un alterador de presión para conservar la intensidad de color. Barnizado y limpieza. No es esencial proteger una pintura acrílica con barniz, pero puede que valga la pena hacerlo en murales instalados en lugares públicos.
Debe usarse un barniz acrílico mate que no refractara la luz y si es necesario se puede eliminar con aguarrás o trementina. Es fácil limpiar una pintura sin barnizar, con agua y jabón, ya que el aparejo y la superficie de la pintura son impermeables. Debe usarse una esponja blanda. Una vez limpio, se le debe dar otra pasada con esponja y agua limpia. ¿Qué es la pintura acrílica? La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico. Son solubles en agua, pero secan muy rápido y una vez que secaron son muy resistentes al agua. La pintura forma parte del arte del espacio, en el cual se emplean pigmentos materiales, colorantes, que se encuentran en las células de los minerales como malaquita, caracoles, cobre, oro pimiente, lapislázuli, azulita, que son indispensables en apoyarse de algunas herramientas como las espátulas, pequeñas paletas usadas en diferentes formas, para dar diferentes efectos visuales. Los pinceles son instrumentos indispensables, elaborados con pelos atados sólidamente a una asta. El caballete en un soporte que sirve para descansar el lienzo que se pinta. Los óleos y los acrílicos contienen aceite y resina, pero nos sirven como vehículo al pigmento. El acrílico es una técnica que emplea los mismos pigmentos que el óleo o acuarela, pero diluidos en un aglutinante conformado por una resina sintética hecha a partir de ácido acrílico, dando como resultado una pintura soluble en agua de secado rápido y acabado mate. Ofrece muchas otras ventajas, como añadir más pintura a una superficie ya pintada, para cubrirla por completo o incluso para crear una técnica mixta con otros materiales. Es muy estable, resistente a la oxidación, precios accesibles y amplia variedad en la paleta de colores, etc., siendo la técnica que menos problemas tiene de cara a su conservación. En el siglo pasado, las necesidades de expresión artística tuvieron un encuentro con la industria del petróleo. De entre la gran cantidad de nuevos productos que el siglo XX trajo consigo, el surgimiento de un nuevo medio de pintura, el medio acrílico. Por sus características, muchos artistas jóvenes encontraron en él un medio ideal para reinventar la pintura y así expresar nuevas ideas. De hecho, algunas formas de pintar como el action painting de Pollock o la pintura matérica de Tapies no hubieran nacido sin él. Existen distintos tipos de bases acrílicas, todos con usos y posibilidades distintas. Unos, por su cuerpo denso, son útiles para pintar con impastos y pinceladas gruesas del tipo de Van Gogh. Algunos, de cuerpo más suave, son ventajosos para pintar grandes superficies sin que las marcas de la brocha sean visibles, logrando superficies planas de colores lisos. Hay los que son sumamente fluidos y pueden trabajarse a manera de acuarelas o tintas, consiguiendo incluso efectos propios de estos medios. Por último, existen los que resisten gran cantidad de cargas y que se fijan sobre la superficie con tal adherencia que puedan ser utilizados para escultura y pintura matérica a la manera de Anthony Tapies o Anselm Kiefer. El primer pintor que utilizó la pintura acrílica fue el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.
Es gracias a él que algunos de los pintores posteriormente llamados expresionistas abstractos supieron de esta técnica y de distintas formas de aplicarla. De hecho, los famosos drippings y el action painting de Pollock surgieron, de acuerdo con las investigaciones de la especialista Irene Herner, de la técnica de este muralista mexicano, pues fue de él de quien Pollock los aprendió. Fue precisamente a partir de una técnica a la que Siqueiros llamaba el accidente controlado que Pollock desarrolló su estilo. El surgimiento de esta técnica artística fue en México en los años 20, cuando un grupo de pintores, entre ellos Diego Rivera, querían pintar en edificios públicos enormes murales a la intemperie y por lo tanto necesitaban un material capaz de resistir cualquier inclemencia del tiempo. Y obviamente el óleo no cumplía con dichos requisitos, pues necesitaban una pintura de secado rápido y además que resistiera por largos años estar al aire libre. Por lo que buscaban existía ya, solo que era usado de manera industrial, no de forma artística y menos agregándole pigmentos. Con la intención de crear murales que duraran por mucho tiempo, estos artistas empezaron a buscar un tipo de pintura que se secara rápido y no se viera alterada por los cambios climáticos como vientos fuertes y lluvia. Ya existía esa pintura, pero se la utilizaba en el campo industrial. Con experimentos y estudios de esta pintura, estos artistas lograron poco a poco introducir el acrílico en el campo artístico. A principios, la pintura acrílica solo lo usaban los artistas mexicanos y estadounidenses. Recién a mediados de la década del 60 fue comercializado y utilizado en el territorio europeo. Muchos artistas británicos usaron el acrílico, entre ellos el reconocido artista David Hockney. Por su larga duración y su fácil manejo, esta clase de pintura recorrió el mundo y hoy en día son muchos los artistas los que lo usan. Aún así, dado que apenas tienen menos de un siglo de vida en el campo artístico, todavía no se sabe exactamente cuánto sería su tiempo de duración. Para eso se necesitaría que pasaran los años para precisarlo mejor. Este suceso marcó el inicio de las investigaciones en busca de colores, más enfocado para uso artístico hasta el producto final que usamos hoy. Se desarrollaron dos resinas sintéticas, adaptadas con medio artístico, la acrílica y el acetato de polivinilo. La experimentación continuó en los Estados Unidos y los pintores comenzaron a darse cuenta de que las posibilidades del nuevo medio superaban con mucho las necesidades del mural exterior. Los ensayos tuvieron tanto éxito que parecía que los científicos habían conseguido algo casi totalmente estable. En los años 50 ya existían pinturas acrílicas en el mercado en los Estados Unidos y desempeñaron un papel importante en las técnicas de artistas como Pollock, Rothko y Mortell. Estos pintores aplicaban los colores de muy diversas formas. Pollock empleaba una gran variedad de veladuras e impasto o a veces colocando el lienzo en el suelo y vertiendo encima la pintura. En Europa, la pintura con acrílicos comenzó más tarde. Durante los años 50 se llevaron a cabo numerosas investigaciones, pidiéndose a muchos artistas que probaran el nuevo material, lo cual hicieron durante varios años. La investigación y la experimentación son procesos lentos y hasta mediados de los años 60 no se dispuso de acrílicos en Europa. Podemos resumir entonces que el acrílico es una técnica fácil de trabajar,
Puede hacerse sobre cualquier soporte absorbente, directamente sobre el lienzo o sobre una base ligera de acrílico blanco titanio. Esta técnica permite empastes de mayor resistencia que el óleo, el cual tiende a separarse y enlazar grietas. El acrílico seca uniformemente, sin los hundimientos que se producen en las pinturas al óleo, y por lo tanto, sin cambios de color o de tono. La pintura es opaca, pero se puede diluir hasta cualquier grado de transferencia si el artista así desea. Y hoy en día existen variedad de retardadores de secado que nos pueden ayudar a evitar inconvenientes que puedan provocarse por su rápido secado debido a las capas de porosidad que permiten una evaporación completa del agua. Vale la pena mencionar que estas son solo algunas de las técnicas y funciones que pueden utilizarse con la pintura acrílica. En el arte es importantísimo entender que las técnicas que les menciono son apenas guías de trabajo, no marcan un límite. La experimentación es parte del arte, así que suerte. Y si te ha gustado este contenido y deseas saber más sobre datos curiosos del arte, o si tienes alguna pregunta en particular, déjalo en los comentarios y quizás sea el tema del próximo video. Bye.